Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio en el Salmo 119. El día de hoy, en el Salmo 119, veremos solamente 3 estrofas. En las semanas anteriores estuvimos viendo 5 estrofas cada domingo, pero lo que nos quedan son 7 estrofas. El día de hoy veremos 3 y terminaremos las últimas 4 estrofas la próxima semana, y así concluimos con este estudio del Salmo 119. Hemos visto a través de todo este salmo cómo la palabra debe afectar nuestro caminar diario, nuestra vida. Pero hay muchos que la palabra de Dios no produce nada en ellos. Bueno, así estábamos nosotros, de hecho. ¿Qué hacía la palabra en nosotros antes de conocerle? La verdad es que nada. ¿Quién de nosotros no recuerda ese tiempo como un tiempo en el que nos decían, lee la palabra, y lo leíamos y decíamos, no entendemos nada, no sabemos qué dice, pareciera que no pudiéramos relacionarnos con ella, y no tenía un impacto en nuestra vida? En 1 Corintios capítulo 2 creo que encontramos la respuesta a por qué no nos sentíamos de esa manera. Mira lo que dice en 1 Corintios 2 en el versículo 14, dice ahí: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pablo está diciéndole a la iglesia de Corinto, hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y el hombre natural me habla del hombre que aún no tiene un nuevo nacimiento. Y ahí está la razón de por qué no entendíamos nada. Se nos hacía una locura. No se podía entender porque se necesita del Espíritu Santo. Pero ahora entendemos. Y de hecho ahí dice en 1 Corintios 2:15: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y la palabra juzgar aquí es complicado de entenderlo en esta versión Reina Valera. Lo que quiere decir es, en cambio el espiritual discierne todas las cosas, pero a él nadie lo discierne. Entiende las cosas, pero nadie lo entiende. Y la razón está ahí en el verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es que teniendo la mente de Cristo, entonces podemos entender su palabra y ponerla en práctica. Todo este salmo nos hemos pasado viendo esto, cómo la palabra de Dios debe de impactar nuestra vida diaria, nuestra confianza. En los momentos difíciles, en el peligro, nos refugiamos en su palabra, caminamos en su palabra, guardamos su palabra, meditamos en su palabra, porque tenemos la mente de Cristo. Pero la pregunta ahora es, y lo que quisiera hacer el día de hoy es preguntarnos si tenemos el corazón de Cristo. No solamente la mente de Cristo, sino si tenemos el mismo amor que Él tiene por nosotros. Porque vivimos en un mundo donde la gente no toma en cuenta la palabra de Dios, no vive la palabra de Dios, no la pone en práctica. Es más, han invalidado su palabra, anulándola y haciéndola sin valor. En el mundo se ve la palabra de Dios como algo, como cuentos de hadas, como fábulas. Incluso he platicado con personas donde les digo, mira lo que dice la palabra, y me dicen, ¿que no has sabido que la palabra de Dios está manipulada? La han manipulado las personas para que diga lo que quieren que diga y cosas así. La gente en este mundo no toma en cuenta la palabra de Dios, no la vive, la han invalidado, se han olvidado de ella. ¿Qué hacer cuando vivimos en un mundo así? Donde nosotros estamos siendo guiados por su palabra, donde nosotros tenemos ese valor en la palabra, que hacemos nuestro devocional en ella, buscamos dirección en ella, pero vivimos en un mundo en el que no. Y creo que vamos a responder estas preguntas en estos 3 párrafos. Es que ¿por qué no oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios? Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque has abierto nuestros ojos para entender tu palabra. Porque un día llegó tu palabra como una semilla a nuestro corazón y dio fruto. Y aquí estamos, Señor, en un domingo, en casa, escuchando la palabra, tomando notas, entendiendo lo que tú quieres decirnos. Y, Señor, expectantes de qué quieres decirnos el día de hoy. Señor, pero vivimos en un mundo que no toma en cuenta tu palabra. No era así en nuestra vida en el pasado, Señor.
cómo vivir, Señor. Ayúdanos a entender estas cosas, ayúdanos a comprender y sobre todo, pon tu corazón en nuestro corazón, Señor, para amar lo que tú amas, para aborrecer lo que tú aborreces, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, enséñanos, redargúyenos, corrígenos, instrúyenos en justicia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el primer párrafo que vamos a ver el día de hoy. Es del versículo 121 al versículo 128. Dice así de esta manera: Allí, juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Y si en este párrafo es fácil notar que está hablando de ciertas personas a las que les llama opresores. Incluso dice ahí, soberbios que me oprimen. No permitas que los soberbios me opriman. Y en el versículo 126 aún nos dice qué es lo que estas personas hacen con la palabra. La han invalidado. Y la palabra invalidar habla de anular, de dejarla sin valor. Y sin duda, no hay duda, los soberbios, la soberbia del hombre lo hace ver la palabra de Dios de esta manera. Por ejemplo, la palabra soberbios en el Salmo 119 nos dice que cómo vive una persona en su soberbia. En el verso 21 dice que se desvían de tus mandamientos. El soberbio se desvía de tus mandamientos. En el verso 51 se dice que los soberbios se burlan del salmista y se burlan mucho. Son mentirosos, verso 69. Son calumniadores, verso 78. Cavan hoyos, esto está en el verso 85, que significa ponen trampas. ¿Sabes? Se requiere de soberbia para desestimar la verdad. Y creo que todos vivíamos de esa manera. Vivíamos en nuestra soberbia, creyendo que sabíamos las cosas cuando no sabíamos nada, creyendo que nada podía detenernos cuando cualquier cosa puede detenernos. En un mundo así, con soberbios y opresores que invalidan la palabra, ¿qué hace el salmista? Y me encanta encontrar esto en el primer versículo del día de hoy. 121 dice, juicio y justicia he hecho. Y esto quiere decir, he estado haciendo lo correcto. No está diciendo que el salmista nunca peca, no, sino está haciendo lo correcto. No es culpable de algo que merezca castigo, tiene una conciencia tranquila, vive correctamente. ¿Por qué? Porque está buscando al Señor, porque está meditando en su palabra. Todo esto que hemos estado viendo, ha guardado la palabra de Dios en su corazón, en su vida. Tiene la palabra como esa lámpara a sus pies. Está haciendo lo correcto, está viviendo correctamente. Ahora, sin duda, debo de decir esto. El Espíritu Santo nos ayuda a caminar en su palabra, a tener una conciencia limpia. Esto es una bendición. Y creo que si has tenido un encuentro con el Señor Jesús, lo has notado. Cosas que antes no podías dejar de hacer, ahora las has dejado de hacer. Y no es porque, fuerza de voluntad, sino porque el Espíritu de Dios te ha capacitado para vivir de una manera en que puedes hacer lo correcto. Y esto es una bendición, una gran bendición. Pero sin duda puede ser un gran problema frente a otras personas que no están viviendo así. Empiezas a vivir correctamente y entonces ¿qué te dicen? Ay, sí, ahí vienes tú con tu sí, Dios, ¿no? Y comienzan a burlarse de ti porque tú sí haces lo correcto. Y cambias tu forma de hablar y dicen, ¿qué te pasó? Vivir correctamente en un mundo en el que no toma en cuenta a Dios. Es su espíritu el que transforma nuestras vidas. Y al transformar nuestras vidas, una y otra vez en la palabra de Dios dice que de esa forma las personas sabrán que Dios es Dios, que Dios es real.
Cuando ha transformado nuestras vidas, mostramos que Dios es real y que puede transformar vidas. Y otra cosa muestra, que el juicio es cierto, que vendrá un momento en que Dios juzgará con justicia. Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Pero no solamente eso, me encanta como dice en el verso 122, afianza a tu siervo para bien. Afianza me habla de dame fianza, dame una garantía de que viene bondad y viene bendición a mi vida. En el Salmo 120, en el verso 123 dice, mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu, dice, justicia. Desfallecieron por tu salvación mis ojos. Ya habíamos visto esto la semana pasada. Ha estado buscando esa salvación. Y sin duda, teniendo opresores y soberbios que le oprimen, está esperando ese momento. Pero también dice ahí, desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Esta palabra de justicia nos recuerda esto. Sabemos que los juicios de Dios son justos y que será galardonador de todos. Él va a galardonar a todos, al creyente con vida eterna en su presencia, a su lado, pero al que lo rechaza, con vida eterna también, pero apartados de Él, lejos de Él. En el Salmo 124, en el verso 124 dice, haz con tu siervo según tu misericordia. Él sabe su lugar. Porque dice otra vez en el 125, tu siervo soy yo. El salmista sabe su lugar. En medio del mundo en el que está viviendo, él sabe que tiene un dueño. Y que ese dueño no es el mismo. Es aquel que su misericordia es eterna. Por eso dice, haz con tu siervo según tu misericordia. Esta persona, este salmista no está diciendo, estoy haciendo lo correcto, haz conmigo de acuerdo a lo que yo he hecho. No, sino de acuerdo a tu misericordia. Y es un hombre que está pidiendo al Señor, enséñame, dame entendimiento para conocer. Y es que es necesario tener de Dios el entendimiento cuando ves que el mundo está así, rechazando a Dios y alejando a Dios de sus vidas. En el verso 126 dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu palabra. Tiempo es de actuar. Prácticamente el salmista está diciendo, es tiempo de que tú hagas algo, Dios. ¿Y quién puede decirle a Dios que haga lo que tiene que hacer? La semana pasada vimos cómo oraba el salmista. No me vas a consolar, Dios, sino hasta cuándo me vas a consolar. Y una vez más aparece esta idea, tiempo es de actuar, Señor. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque han invalidado tu ley. Es por eso que yo, mira lo que dice el verso 127, he amado tus mandamientos, amo tu palabra. La amo, la estimo, dice ahí, más que el oro y que más que oro muy puro. Dice, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. ¿Sabes cómo vivir en un mundo que invalida su palabra, amando su palabra y dándole el valor? O sea, notas que dice, ellos, los soberbios, los opresores, invalidan tu ley. Pero ¿qué dijimos que era invalidar? Anular, dejarla sin valor. Pero ¿qué hace el salmista? Le da el valor correcto, más que el oro. Sin duda su palabra es más que el oro. Y la estima sobre todas las cosas. La lleva a un lugar donde afecta su vida. ¿Por qué? Porque al final dice, aborrecí todo camino de mentira. Sin duda este primer párrafo nos dice cómo vivir en un mundo así. Dependiendo del Espíritu Santo, siendo transformados, caminando correctamente, aborreciendo todo camino de mentira. El salmista no está diciendo, ya no voy por el camino de mentira, ya no hago esas cosas. No es solo decir eso, sino él está diciendo, aborrezco todo camino de mentira. Y quizás la pregunta es esta, ¿aborrezco aquello que aborrece Dios? ¿Aborreces aquello que te aparta de Dios?
¿Aborreces lo que Él aborrece? En Proverbios 6:17 me dice que Dios aborrece la lengua mentirosa. Y el salmista está diciendo, aborrezco el camino de mentira. En medio de un mundo que invalida la palabra de Dios, nosotros tenemos que verla por lo que es. Es más valiosa que el oro. Es estimada por sobre todas las cosas. Y vivir confiando en Él, viniendo a su palabra, pidiendo al Señor, enséñame, dame entendimiento para conocer, es necesario en un mundo como el que estamos viviendo. Mira lo que dice el segundo párrafo del día de hoy. Versos 129 al versículo 136. Dice P. Maravillosos son tus testimonios. Por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia, de la opresión, se puede traducir esta palabra como opresión. Líbrame de la opresión de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Dijimos, vivimos en un mundo en el que la palabra de Dios es invalidada, es tomada a menos, no tiene valor. Pero también vivimos en un mundo en el que las personas no guardan su palabra, no actúan de acuerdo a su palabra. ¿Qué hacer en un mundo así? Una vez más, el Salmo 100 en el verso 129 me dice, maravillosos son tus testimonios. Debo de vivir maravillándome de su palabra, porque cada palabra, cada capítulo, cada libro, cada historia, es así, nos deja maravillados. ¿Lo has notado que de repente vas a un capítulo, lo vas leyendo, lees su historia y terminas diciendo, wow, Dios, tú eres bueno? Lo que contiene su palabra, sus testimonios son maravillosos. Desde la creación encontramos historias del poder de Dios, de su deidad, de su eterno poder y deidad. En cada historia encontramos redención, restauración, su paciencia, aún en los capítulos más feos, donde encontramos al hombre expresando su naturaleza de pecado tan terrible, encontramos la paciencia de Dios no destruyéndole. Sus testimonios son maravillosos, porque en cada historia podemos ver su amor, su misericordia, su paciencia. Sí, es maravillosa su palabra. Cómo vivir en un mundo en que invalidan la palabra, en que no guardan su ley, maravillándonos historia tras historia, testimonio tras testimonio. No solo eso, el verso 130 dice, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. No solo nos deja maravillados su palabra, sino que nos hace entender. Alumbra, lo vimos la semana pasada, es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino, es la luz en nuestro camino. Pero alumbra ¿para qué? Para hacer entender al simple. El Salmo 19, verso 7 dice que su palabra hace sabio al sencillo. En el verso siguiente del Salmo 19, verso 8 dice, alumbra los ojos. En un mundo así necesitamos maravillarnos de su palabra y dejar que Él nos haga entender paso a paso. Hace entender al simple, hace sabio al sencillo. Y esto provoca esto. Abrí mi boca y suspiré. Me encanta esto. Abrí mi boca y suspiré. Abre su boca y... ¿Quién suspira? Suspira aquel que está enamorado. No se hagan, porque aquel que está enamorado suspira. Pero también aquel que está desesperado suspira. ¿Desesperado por qué? Mira lo que dice ahí. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos.
Es como si Dios provoca cuando Él comienza a mostrarnos que su palabra es maravillosa y nos alumbra y nos hace entender, nos hace desear aún más de su palabra. Es como si provocara esta sed y esta hambre por su palabra. En el verso 132 dice: mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Y mírame me suena a encuéntrame, ven a mi encuentro. Mírame, mira lo que estoy viviendo. Y luego le dice en el verso 133, ordena mis pasos, dame dirección a dónde ir. Me encanta esto, ya alumbró los pasos, pero aún así le dice, dime por dónde. O sea, antes no veía por dónde ir, ahora ya veo, pero tampoco quiero dar un paso sin que tú me digas, da el paso. Ya veo, pero no quiero ir a donde yo quiera, quiero ir detrás de ti. Me encanta la siguiente frase: no se enseñoree de mí ninguna iniquidad. Porque antes el pecado se enseñoreaba de nosotros, nos esclavizaba, pero ahora somos libres y queremos mantenernos en esa libertad, que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros. Cuando estamos maravillándonos por su palabra y estamos siendo alumbrados y nos hace entender, nos da sabiduría y entendimiento al simple. Y le decimos, Señor, encuéntranos, ordena nuestros pasos. Nos mantenemos en ese camino en el que no dejamos que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros. No podemos dejar un detalle, una cosa. Creo que lo hemos visto y lo hemos vivido. Dios quiere que vivamos delante de Él en verdad, reconociendo nuestra necesidad, y si somos libres, mantenernos en esa libertad con la que Él nos ha hecho libres. En el verso 135 llega hasta ese punto culminante. Comenzó diciendo, tu palabra es maravillosa, y termina diciendo así: haz que tu rostro resplandezca, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, sobre tu siervo. Ahora, esto me recuerda a una cosa: la bendición sacerdotal que aparece en el final de Números, más bien al principio de Números, en el capítulo 6. En Números capítulo 6 hay una bendición que tenía que hacer el sacerdote para todo el pueblo. Y dice así en el verso 24: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y eso es lo que está pidiendo. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Tu presencia en mi vida, tu presencia que me da paz. Si lo notas, Él va avanzando en su relación con Dios, avanzando de tal manera en su relación con Dios que lo único que quiere es su presencia, porque en su presencia encuentra esa paz. ¿Y qué sucede? Verso 136: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Lo voy a leer de nuevo. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Una manera muy poética de decir, lloro desconsolado porque veo que no guardan tu ley. Sabes, en la Biblia encontramos a Jesús llorando. Aparece en dos ocasiones Jesús llorando. Una, frente a la tumba de Lázaro. Jesús lloró ahí frente a la tumba de Lázaro. Cuando lo vieron llorar, dijeron, mira cuánto lo amaba. Pero Jesús tenía un plan y un propósito para la muerte de Lázaro, traerlo a la vida de nuevo. Lo iba a ver en unos momentos. No estaba llorando porque lo extrañaba, porque Jesús lo iba a traer a la vida inmediatamente después. Creo que Jesús lloraba por esto que vino a ser. La consecuencia del pecado es la muerte. Y Jesús vino para rescatarnos de la muerte. Hay otro momento en que Jesús llora. Llora frente a Jerusalén. Mira lo que dice en Lucas capítulo 19. Lucas 19, en los versículos 41 al 44. Jesús está frente al Lucas 19, verso 41. Jesús está frente a Jerusalén. Y dice ahí en el verso 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla,
lloró sobre ella, diciendo así. Mira qué es lo que provoca este llanto en el Señor Jesús. Dice: oh, si también tú conocieses, a lo menos que es este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús lloraba por el rechazo que tenían hacia él en Jerusalén. Él quería juntarles como el ave junta a sus polluelos, pero ellos no se dejan, sus ojos están cerrados. Está llorando porque ama a Jerusalén. ¿Sabes? Jesús está llorando por aquellos que no le conocen y le rechazan. Y cuando vemos aquí en el Salmo 119, 136, me doy cuenta que el llanto está generado por esto. Cuando tenemos la mente de Cristo y su palabra habla en nuestras vidas y nos maravillamos y nos hace entender y deseamos estar cada vez más cerca de Él. ¿Qué es lo que debe de provocar cuando vivimos en un mundo que rechaza su palabra, que invalida su palabra, que no la toma en cuenta, que no la guarda, que no vive conforme a su palabra? Llanto. Por eso hice esta pregunta al principio. Tenemos la mente de Cristo para entender su palabra, para relacionarnos con Él por medio de su palabra, pero tenemos su corazón. Lloramos por lo que Él llora. Durante esta semana estuve en el Instituto Bíblico, doy la clase de Génesis y estuvimos revisando un capítulo muy interesante, el capítulo 18 de Génesis, un momento en el que Abraham, que ha recibido la promesa de Dios de tener un hijo, recibe la visita de 3 hombres a los cuales él entretiene, déjame decirlo así, les da de comer, los hace descansar, les da un lugar de reposo, les da de comer y de beber, pero de repente estos 3 se levantan y 2 de ellos van camino a Sodoma. Y el capítulo 19 de Génesis es el juicio de Dios sobre Sodoma. Destruye Sodoma por el pecado que había en esa ciudad. El pecado era grande y el clamor ya había llegado hasta la presencia de Dios, y Dios descendió para ver si era cierto esto, sabiendo Él todas las cosas, y vino a juzgar. Pero hay un momento en que Dios le habla a Abraham y le manifiesta lo que está a punto de hacer. Mira lo que dice en Génesis 18. Me recordó esto. Este capítulo esta porción del Salmo 119 me recordó esta escena. Y mientras la enseñaba me doy cuenta que Abraham hace algo que nosotros tenemos que hacer como creyentes en un mundo que no toma en cuenta a Dios. Mira lo que dice Génesis 18 verso 16. Dice: los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba acompañándolas. Y el Señor Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que no haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios está diciendo: ¿cómo voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer? Y quiero decir una cosa: Dios no ha encubierto lo que Él va a hacer con este mundo que le rechaza. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que acabo de decir. Génesis 19 es el juicio de Dios por el pecado de Sodoma y de Gomorra, y decidió traer su juicio y su castigo, y está a punto de hacerlo, y dice: no voy a encubrirlo a Abraham, porque sabe que Abraham va a convertirse en esta nación grande que Él ha prometido, y por medio de él van a ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces no encubre lo que va a hacer. Dios no ha encubierto lo que va a hacer. Vivimos en un mundo alejado completamente de Dios, que no toma en cuenta a Dios. Generaciones que han crecido, estas últimas generaciones han crecido
creyendo que ellos pueden decidir qué está bien y qué está mal. Ya ni siquiera cuestionan la eternidad, el futuro, ni siquiera cuestionan la muerte. Ahora que podemos tener acceso a lo que mucha gente piensa, en un mundo donde videos personales se hacen virales, podemos entender la mente y la forma de pensar de las personas. Y cada vez más vemos esto. La gente dice, si me muero, pues me muero. Y bueno, de algo nos tenemos que morir, ¿no? Sin ningún reparo de saber que después de la muerte, dice su palabra, es el juicio. Vivimos en un mundo así. Y Dios no ha encubierto lo que va a hacer. Dios no ha encubierto lo que hace con aquel que muere sin Él. Nosotros lo sabemos. Sabemos que la paga del pecado es muerte. No solo eso, la palabra de Dios me dice que vendrá un juicio. Cuando Él venga por nosotros, comenzará el juicio de Dios sobre esta tierra que le ha rechazado. Y lo sabemos, no lo ha encubierto, están en las páginas de nuestras Biblias. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? El salmista está llorando. Ríos de agua salen de sus ojos porque no guardan tu ley. Abraham va a hacer algo cuando Dios le manifieste lo que va a hacer con Sodoma. Mira lo que hace. Sigamos con esta historia. Entonces Dios le dijo a Abraham en el verso 20: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham. Mira esta conversación. ¿Destruirás? Le dice Abraham a Dios. ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Y dices, qué atrevido Abraham. Pero le está diciendo lo que es Dios. Dios es un juez justo. Juzgarás con justicia. Si hubiera 50 justos dentro de ese lugar, los juzgarías y los meterías en el mismo paquete a todos, y los juzgarías por el pecado cuando hay 50 personas que son justas. Y nada más le recuerda, tú eres un Dios justo, un juez, el juez de toda la tierra. No has de hacer lo que es justo. Y Jehová le respondió: si hallare en Sodoma 50 justos, dentro de la ciudad perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Entonces lo que está haciendo Abraham es intercediendo por la ciudad. O sea, sabe que el juicio viene, sabe que no pueden escapar de ese juicio, y intercede delante de Dios por ellos, por Sodoma. Y Abraham recibe esta respuesta de Dios: ok, si encuentro 50, no voy a juzgar esta ciudad, perdonaré a todo este lugar. Y entonces dice el verso 27, y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Entonces Abraham comienza a hablar y sabe quién es él delante de Dios. Señor, yo soy polvo nada más. Por tu espíritu hablo y me puedo comunicar contigo, pero en realidad soy polvo y soy ceniza. Pero si ya estoy hablando contigo, Señor, a lo mejor hay 5 que no lo son. O sea, a lo mejor encuentras 45. Y Dios le dice: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dices: Abraham, cálmate, ¿no? Pero él está insistiendo. Pareciera que está regateando con Dios. 50, 45, 40. Pero mira hasta dónde va a llegar. Y le dice en el verso 30: no se enoje ahora mi Señor si hablaré, quizás se hallarán allí 30. Y respondió Jehová: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablaré solamente una vez, quizás se hallarán allí 10.
no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Por qué Abraham está haciendo esto? Si Sodoma es una ciudad llena de pecado y de muerte, quizás algunos podrían decir, ok, si vas un poco atrás a la historia de Abraham, recordarás que Lot, su sobrino, salió con él de Ur de los Caldeos. Y Lot se acercó y puso su tienda cerca de Sodoma y comenzó a formar parte de esa ciudad de Sodoma. Atraído por lo que veían sus ojos y por las posibilidades de hacer crecer su negocio, déjame decirlo así, él se acercó a este lugar lleno de pecado. Y a lo mejor sabiendo eso dices, bueno, es que Abraham está pensando en su sobrino Lot y no quiere que sea juzgada la ciudad por Lot. Pero ¿qué no hubiera sido más fácil para Abraham decir, Señor, déjame ir por Lot, por mi familia, lo saco y haces lo que tú quieras? Pero no, Abraham intercede por esta ciudad. Este capítulo y esta escena, muchos comentaristas lo consideran a Abraham teniendo el corazón de Jesús. Abraham amando lo que Dios ama. Abraham intercediendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo vivimos en un mundo que rechaza completamente a Dios? ¿Lloramos porque vemos el pecado de las personas que viven de esa manera? Abraham pudo haber dicho, acaba con ellos. Son unos animales, viven para su satisfacción, son terribles, acaba con ellos. Y dices, wow, hay ocasiones que he pensado de esa manera yo. Ya acaba con esto, Señor. Pero Abraham está mostrando un genuino amor por Sodoma. Le hubiera dicho, saco a Lot y listo, pero no, Señor, si encuentras a 10, ¿tienes amor por tus vecinos? ¿Tienes amor por tus compañeros de trabajo? El día de ayer en la conferencia de pastores, mi pastor compartió un momento en su vida cuando recién conoció del Señor y el Señor le rescató. Él era músico y viajaba con Luis Miguel, era el director de su banda, y viajaba con Luis Miguel a diferentes ciudades, y él cuenta que él quería compartirle a sus compañeros del trabajo, de los músicos, y que él oraba por ellos. Pero cuando estaba en el hotel, iba a sus cuartos, ellos estaban fumando marihuana. Y dice que lo único que podía hacer era llegar a esa puerta y llorar por ellos. Llorar. Solamente lloraba afuera de la puerta del cuarto de sus compañeros que estaban viviendo alejados completamente de Dios. Él incluso dice que luego abrían la puerta y lo veían llorando y ellos lo consolaban a él. Pero estaba llorando porque había un genuino amor por aquellos que no le conocen. Y quiero resaltar a una persona que estuvo dispuesto a ser considerado maldito por amor a su pueblo. En Romanos capítulo 9, Pablo dice estas palabras: verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Verso 2 dice, Romanos 9, que con gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo vivía el rechazo de su pueblo a la salvación que Jesucristo ofrecía con gran tristeza y continuo dolor, hasta el punto de decidir, de desear esto. O sea, quisiera estar separado de Cristo por la eternidad con tal de que ellos conozcan tu amor, Dios. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos en un mundo que rechaza completamente a Dios? Regresemos al Salmo 119. Veamos el último estrofa que veremos el día de hoy. Dice así el verso 137.
todo este párrafo. Dice, Tzadé, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Este último párrafo resalta precisamente esto, la justicia de Dios. Dios es justo, sí, no hay duda. Sus testimonios son rectos y fieles, muy fieles, sí, no hay duda de eso. Y llega el salmista a decir, mi celo me consume. Hay indignación dentro de mí porque ellos olvidaron tu palabra, porque ellos rechazaron tu palabra, porque ellos han olvidado tu palabra. Hay una indignación dentro de mí, porque yo sé esto. Verso 140, tu palabra es sumamente pura. Yo soy pequeño y desechado. Tu justicia es eterna y para siempre. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Me pregunto si esa aflicción y angustia viene precisamente de esto, de ver lo pequeño que es, lo grande que es su palabra y cómo ellos olvidaron su palabra. Y vuelve a repetir, tu justicia es eterna. Justicia eterna son tus mandamientos. Dame entendimiento y viviré. Hay un momento en que Jesús va y ama a aquel que en el contexto cultural y geográfico y de su época era odiado. Estoy hablando de Juan capítulo 4, cuando Jesús va hacia Galilea, pero tiene que pasar por Samaria. Y cada judío que pasaba del sur de Jerusalén hacia Galilea, lo que hacía era darle la vuelta a Samaria. No entraba a Samaria porque los samaritanos y los judíos no se llevaban entre ellos. Y preferían mejor sacar la vuelta que pasar por ahí. Pero Jesús no le saca la vuelta. Y me hace preguntarme eso, ¿a cuántos le saco la vuelta yo? Porque Jesús no le saca la vuelta, va a ese lugar y llega a un pozo. Y una mujer samaritana que sale en un momento totalmente no apropiado para ir por agua, en el mediodía. ¿Quién va por agua al mediodía? Pero esta mujer tenía tan mala fama en el lugar donde vivía, porque era una mujer pecadora. Había tenido 5 hombres y el hombre que con ella estaba en ese día no era ni siquiera su marido. Y tenía tan mala fama que tenía que salir en un momento no adecuado para ir por agua, pero se encuentra con Jesús. Me hace preguntarme eso. Jesús no le sacó la vuelta y llegó antes de que ella llegara. Y Jesús comienza a entablar una plática con ella. Una plática tan simple como dame de esa agua. Y ella se sorprende, dice, ¿cómo me pides agua? Tú eres judío, yo soy samaritana, ¿por qué me pides agua? Rompe esa barrera, Jesús, para llegar a su vida. Y me pregunto eso, si nosotros le sacamos la vuelta y mejor nos quedamos callados para no entablar una relación con alguien que no le conoce. Pero Jesús comienza esa conversación y le hace ver que solo si bebe del agua que Él da, estará completamente satisfecha. Si no, seguirá con esa misma ansiedad y buscando tratar de satisfacer su vida con solamente sus propios deseos y malos deseos y lastimando a otras personas. Y Jesús le ofrece completa satisfacción.
Ella empieza a entablar un asunto de religiones, ¿no? ¿Dónde se debe de adorar a Dios y demás? Hasta que ella se da cuenta de quién es el que está frente a ella. Y ella expresa esto. Mira lo que dice en Juan capítulo 4. En Juan 4 le expresa esto: sé que vendrá el Mesías. Sé que un día vendrá el Mesías llamado el Cristo y Él nos va a declarar todas las cosas. Sé que llegará un momento en que habrá bendición incluso para mi pueblo. Y Él le dice esto: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo, ¿no? Esta mujer tiene un encuentro con Jesús, deja el cántaro y va a la ciudad. Y mira lo que dice ella. Esto está en Juan 4, verso 28. La mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres estas palabras. Y con lo que dice, entiendo qué es lo que sucedió en su corazón. Ella le dice a los hombres de la ciudad: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Me gusta pensar en esto, que los hombres que la escuchan están pensando: Él me ha dicho todo lo que he hecho, y ellos diciendo: nosotros también sabemos lo que has hecho tú. Por eso vas por agua a mediodía. Por eso no queremos saber nada de ti. Pero esta mujer expresa y dice: aquí está un hombre que sabe todo lo que he hecho y no me ha rechazado. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el que estábamos esperando? ¿Y sabes qué sucedió? Ellos salieron de la ciudad y vinieron a Él. Todo este tiempo, los discípulos de Jesús habían ido a buscar comida. ¿Cómo nos distraemos muchos de nosotros buscando comida? Y dices: ya dijiste comida, voy a la cocina, voy a agarrar algo. Nos distraemos inmediatamente con cosas así. Y los discípulos estaban distraídos mientras Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Me pregunto si estamos distraídos con nuestras propias cosas en vez de estar haciendo la voluntad de Dios. Ellos lo voltean a ver y le dicen: Señor, come, porque habían traído comida, pero Él dice: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y los discípulos empiezan a preguntarse: ¿le habrán traído a alguien de comer? Y Jesús le dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. He venido a algo. Sabes, Dios te ha rescatado por algo. No ha encubierto lo que va a hacer. No ha encubierto las consecuencias de vivir alejados de Él, invalidando su palabra. No ha encubierto. Nosotros tenemos una tarea. Estamos llorando por el pecado de otros. Estamos dispuestos a no sacarle la vuelta, sino hacer su voluntad. Me pregunto eso. Verso 35, Jesús les dice a sus discípulos: ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y ustedes están entrando en sus labores. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está diciendo, haciendo una analogía con los campos que están listos para ser segados, pero ellos dicen: no faltan 4 meses, cuando si levantan la vista están listos para ser segados. ¿Qué estamos esperando? Estamos diciendo así: no faltan 4 meses, ya llegará el momento. Pero Jesús nos invita a alzar nuestros ojos y a mirar los campos, están listos para segar. Levantemos los ojos y veamos a nuestro alrededor. Las personas están muriendo. A muchos no les importa. Las personas están refugiándose en el alcohol.
están quitándose su vida, desesperados por la situación que están viviendo, y están muriendo sin Cristo, sin Dios, sin fe, sin esperanza. Dices, pero ¿cómo me acerco? ¿Por qué no pides un vaso de agua? ¿Por qué no te acercas de lo más normal y quizás esa conversación va a saltar a algo eterno? Donde puedas decirlo, aquí está alguien que te conoce, sabe todo lo que has hecho y está dispuesto a rescatarte, a salvarte. Esa mujer que no tenía buena fama, que no tenía buena reputación, esa mujer fue usada por Dios para que muchos de los samaritanos vinieran a creer. Mira lo que dicen en los versos 39. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho, ¿no? Qué fácil, ¿no? No hay mucho que decir. ¿Estás de acuerdo? No hay mucho que decir. Aquí hay alguien que me amó y me ama y me rescató. Me ha dicho todo lo que he hecho. Pero entonces vinieron los samaritanos a él. Ella solamente hizo este acercamiento. Algunos creyeron por la palabra de ella. Pero dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Se quedó allí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él. Incluso dice ahí, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Veo en el salmista, en el Salmo 119, en estos 3 párrafos, que está consciente de lo maravilloso que es su palabra. Y Dios le ha dado entendimiento, le ha dado sabiduría, le ha mostrado que tiene valor su palabra, mucho más que el oro, y la estima por sobre todas las cosas. Y creo que todos estamos en ese punto. No quisiera decir todos, pero creo que muchos de los que estamos escuchando esta enseñanza tenemos eso que tiene el salmista. Amo tu palabra y la he valorado y la he estimado sobre todas las cosas. Y muchos estamos diciendo esto que cantábamos hace unos momentos: quiero más de ti, Señor, más de ti, quiero ver tu rostro, quiero que me sonrías y estar en tu presencia. Pero eso indudablemente tiene que llevarnos a sentir lo que Él siente, a amar lo que Él ama, a aborrecer lo que Él aborrece, a llorar por el pecado de otros y, como Abraham, interceder por ellos. Somos pequeños, esa es la realidad. Somos polvo y somos ceniza. Pero si Dios escuchó a Abraham, que era polvo y ceniza, y accedió a eso, si encuentro 10, perdonaré a toda la ciudad. ¿Escuchará nuestra oración? Clamemos a Él, vengamos a Él, acerquémonos, no le saquemos la vuelta. Dios quiere usarte tan solo diciendo: Él sabe todo lo que yo he hecho, para que después le conozcan y crean y puedan decirte: ya no es por lo que tú me dijiste, ahora sé quién es Él. Él es verdaderamente el Cristo. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Y perdónanos, Señor, si hemos terminado diciendo: Señor, ya no puedo con los vecinos. Señor, el mismo salmista dice: es tiempo de actuar. Pero, Señor, el conocerte lo lleva a llorar cuando ve que otros han invalidado tu palabra, han rechazado tu palabra, se han olvidado de tu palabra, no guardan tu ley. Señor, hay esta indignación en su corazón que le llena de lágrimas. Señor, llena nuestros ojos de lágrimas al ver a un mundo que te rechaza, a un mundo que no atiende a tu palabra. Señor, y sabemos que tu palabra
lo que expresa es tu amor, la manera en cómo tú nos has rescatado, enviando a tu Hijo Jesús a morir en esa cruz del Calvario para recibir el castigo que nosotros merecemos. Señor, revela, Señor, el Evangelio a aquellos que aún no te conocen, Señor. Revela tu amor, tu misericordia y cómo tú puedes transformar a una persona para vivir caminando en tu palabra, Señor, viviendo para ti. Hoy, Señor, mi petición es: danos amor por nuestros vecinos, por nuestra familia, por aquellos que no te conocen. Danos de tal manera amor que no le saquemos la vuelta, Señor. Que rompamos esa barrera, que hablemos un poco, que los llevemos a ti, como esa mujer samaritana. Señor, alza nuestros ojos para ver que otros han sembrado en otros momentos. Señor, quizás sin darnos cuenta, hay muchos allá afuera que están listos para ser cegados, para la cosecha. Usa tu iglesia, Señor. Usa nuestras vidas, Señor. Usa esas pequeñas frases que podemos decir y que otros te conozcan y sepan quién eres tú, Señor. Y le rescates. Señor, una vez más, llena nuestros ojos de lágrimas por el pecado que vemos, Señor. Que no vivamos desconectados de algo que tú amas y que tú deseas rescatar. Gracias por tu palabra en este día, Señor. Te bendecimos, te adoramos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.